¿Qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Ortega Rodríguez. En este video traigo una explicación de cómo implementar unos certificados SSL en un sitio web, el cual está montado sobre un sistema operativo CentOS en su versión 8. Entonces, estos pasos son muy similares para otros sistemas operativos. Solamente el nombre del paquete puede cambiar. Aquí lo primero que voy a hacer es de que tengo esta máquina que va a ser VM1, va a ser representada como la máquina cliente que va a alojar el sitio web con los certificados, y aparte tengo una máquina que se llama controller, la cual su intención es de que pueda funcionar como un root SEA. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser generar una llave. Para ello utilizamos el comando de OpenSSL. Entonces, este comando nos va a dar como salida un archivo. Este archivo vendría a ser la llave que va a estar firmando los certificados de los demás sitios. Entonces, esta llave no se debe de compartir con nadie. Yo ahí tengo otros archivos, pero esos van a ser reemplazados con los nuevos comandos, ¿verdad? Entonces esta sería la llave. Esta llave es privada, están los algoritmos de encripción y no deben de compartirse. En este caso no hay ningún problema que yo lo comparta aquí en pantalla porque es con fines de aprendizaje y no estoy en un ambiente productivo. Entonces, ya que tenemos la llave, el siguiente paso sería generar el certificado. Este certificado va a ser el utilizado únicamente para este root SEA. El certificado no hay ningún problema en compartirlo porque las personas que intenten configurar los sitios web con los certificados que son firmados desde este sitio, desde este root SEA, necesitan tener ese certificado para formar una cadena. Y entonces, aquí le estamos ingresando, digamos, la llave. Aquí le ponemos la duración de días que va a ser válido ese certificado, y aquí el archivo de salida. Entonces, el password que nos pide es el que se ingresó en el proceso de generación de llave. Estos datos los voy a dejar por defecto. El único que sí voy a modificar es el common name. Aquí le voy a poner root SEA. El email lo voy a dejar vacío y yo voy a revisar la hora que tiene esta máquina. Tiene las 16:13. Entonces, quiero validar la información de ese nuevo certificado. Entonces, aquí como entrada se ingresa ese certificado. Solamente me interesan las primeras 11 líneas para ver la información. Entonces, aquí dice los datos por defecto que yo asigné, y aquí dice root SEA. Entonces, lo importante es de que aquí el subject es idéntico al issuer, porque el root SEA se firma a él mismo, y todos los demás certificados van a estar el subject del sitio, y el issuer va a pertenecer a este root SEA. Entonces, voy a minimizar esta máquina. Aquí. Y ahora me voy a ir aquí a VM1, y aquí en VM1 lo que voy a hacer, voy a subirlo un poquito. Y desde aquí lo que quiero hacer es generar un CSR con su llave. Entonces, ese CSR lo necesito para que los sitios como Comodo, Digicert y otras empresas que son entes certificadores me autoricen mi certificado para que sea válido en todo Internet, ¿verdad? En este caso, como mi SEA es interno, porque digamos no está expuesto a Internet, los navegadores me van a decir que el sitio no es seguro, aunque
por HTTPS, pero eso lo vamos a ver después. Entonces aquí le estoy indicando los algoritmos de encripción, aquí le estoy diciendo de que este comando me va a devolver como salida un archivo que es mi llave y también un archivo que es mi CSR. Entonces aquí sí voy a llenarlos con campos del sitio, ¿verdad? Que voy a dejar ingeniería. No le voy a poner el tilde para evitar de que algún navegador lo muestre con caracteres extraños. Y aquí el nombre yo le voy a poner ortega.net. Es un dominio que me acabo de inventar. Entonces, aquí el email lo dejo vacío y este password también se queda vacío. Algún alias de ese sitio no le voy a agregar. Entonces, ese archivo de CSR, ese es el que yo voy a compartir. Digamos, aquí aparece, es un certificate request. Entonces, se puede enviar, no hay ningún problema. La llave es la que nunca se debe de compartir. Entonces, yo vengo, tomo ese mi archivo y lo voy a enviar a mi ente de certificador. Entonces aquí yo le voy a poner controller, lo voy a copiar. Ahí lo estoy copiando por SCP. Entonces ahora ya lo tengo aquí, en esta máquina que es mi root CA. Entonces, voy a mover un poquito para acá. Entonces, yo verifico ese server.csr y es este mismo archivo que tengo aquí. Entonces, ahora lo voy a firmar. Para ello, necesito enviarle como entrada primero el CSR del cliente. Mi CA, que sería el certificado de mi root CA. Luego, mi CA aquí, que sería la llave del root CA. Y aquí yo le digo la cantidad de días que ese certificado va a ser válido. La mayoría de veces son 365 días, aunque eso puede variar según la cantidad de años que compre el usuario, ¿verdad? Entonces, y aquí como salida se produce este archivo que se llama server.crt. Entonces yo le ingreso nuevamente el password, ahí ya lo firmé. Entonces vengo y yo ahora copio ese certificado .crt a la máquina VM1. Entonces, bueno, aquí ya no me pidió password, pero es porque tengo una llave de SSH. Entonces, ahora quiero validar yo mi certificado. Entonces yo le hago OpenSSL x509 -text -noout -in server.crt y solamente quiero ver las primeras 11 líneas. Entonces aquí me aparece la fecha y hora, ¿verdad? De que lo acaban de firmar hace poco. Y como dato importante es de que este certificado va a ser válido hasta sería hasta después de esta fecha. Es decir, que si yo pongo el certificado antes de esta fecha va a ser inválido y cuando sobrepase esta fecha el certificado va a expirar, entonces también va a dejar de ser inválido. Entonces, entre el rango de estas dos fechas, el certificado sí puede ser utilizado como un certificado válido. Entonces, yo para configurarlo en un Apache, lo que necesito es también tener el certificado de los intermediarios o los root CA. Entonces, digamos que yo aquí tendría que enviar el certificado, el CRT. Pero quiero automatizar esto un poco para que no se haga de forma tan manual. Digamos, la forma que yo tendría que hacerlo es primero instalar Apache, ya que está instalado Apache, hacer un redirect del HTTP al HTTPS y luego configurar lo que es los certificados. Entonces, todo eso implica el estar modificando archivos de texto y cuestiones por el estilo. Entonces yo lo que voy a hacer es de que voy a utilizar una herramienta que se llama Ansible. Aquí tengo dos playbooks. El primer playbook
lo que hacen, bueno, está en ingeniería. El primer playbook lo que hace es de que se conecta a VM1. Digamos, aquí yo puedo poner un grupo de 10, 20, 30, 50 máquinas, N cantidad de máquinas, y esto se va a ejecutar en todas las máquinas. Esa es una ventaja de Ansible a comparación de utilizar scripts. Y la ventaja también de que Ansible lleva un control de los cambios que se van haciendo. Entonces, yo puedo venir y ejecutar un script de bash, pero por ejemplo, si ese script siempre ejecuta unas líneas que ingresan un contenido a un archivo, entonces cada vez que se ejecute el script se va a estar guardando. Y para que no haga eso, entonces yo tengo que estar validando con if y con comparadores lógicos, ¿verdad? Para, para evitar el estar sobreescribiendo o haciendo cambios innecesarios cada vez que se ejecute el script. Mientras que Ansible sí lleva un control, entonces lo único que yo hago es utilizar los módulos. Entonces yo aquí tengo un listado de variables, entonces packages está formado por estos dos paquetes, services por estos dos servicios y FW service por medio de este nombre, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo un listado de tareas. La primera tarea lo que hace es que por medio del módulo DNF instalo packages, es decir, que se van a instalar estos dos paquetes a sus últimas versiones. Si no está instalado, lo instala, y si ya está instalado, lo actualiza en caso aún haya una actualización pendiente. Luego tengo otra sección que lo que hace es que ingresa esta línea, server name, Ansible domain, que es otra variable, pero eso es directamente ya de Ansible, ¿verdad? Entonces, aquí yo le digo que esa línea tiene que estar presente, que la inserte debajo de donde encuentre esta línea, y hay una expresión regular, digamos que si hace match esto, que ya existe esta línea, entonces la modifica en caso no sea igual. Y le digo cuál es el archivo. Si hace un cambio, entonces va a llamar a este notify. Este notify lo que hace es hacer una llamada a un handler, y el handler se ejecuta en caso esto cambie. Si esto no cambia, el handler no se ejecuta. Entonces, luego tengo una sección de un servicio, entonces yo aquí le digo de que quiero que se inicie y que se habilite los dos servicios. ¿Cuáles dos servicios? Los de FirewallD y el HTTPD. Luego aquí tengo una tarea del FirewallD donde estoy habilitando el servicio de FW Service, que esto equivale a HTTP, y lo pongo de forma inmediata y de forma permanente. Modifico el index y aquí le voy a poner I'm server y aquí el nombre del servidor, que sería el FQDN, el nombre completo, ¿verdad? El destino, donde va a ir ese archivo, y aquí estaría la tarea del handler. Esta tarea en sí no modifica lo que son los certificados, solamente instala el Apache. Entonces, aquí sería Ansible-playbook. Entonces ahí se va ejecutando, aquí está obteniendo información, ¿verdad? Aquí ya va a instalar los paquetes. Entonces aquí si yo verifico -QA, HTTPD, ahí ya está instalando. Digamos que ya me aparecen esos dos, pero conforme va terminando el proceso ya me aparece el resto de paquetes, ¿verdad? Entonces aquí ya configuro lo que es el nombre en el Apache. Aquí ya habilitó y reinició los servicios, y aquí me habilitó en el firewall el servicio de HTTP, me generó el nuevo index y reinició el servicio de Apache. Entonces, yo quiero iniciar una sesión en modo incógnito, y aquí voy a poner la IP de la máquina, que sería la 192.168.1.101, y aquí ya me responde I'm server y el nombre del FQDN, como fue que lo había configurado, ¿verdad? Entonces, si yo vengo aquí, dice que el sitio no es seguro porque se está accediendo por HTTP. Entonces, ahora quiero hacer la tarea de configurar el HTTPS. Entonces, como yo aquí tengo esta herramienta llamada Ansible, aunque este es mi root CA, y no debo de estar compartiendo las llaves, ¿verdad? En este caso, yo voy a copiar la llave, pero con el fin de demostrar cómo automatizar el proceso de instalación del certificado con Ansible. Entonces, como ya había enviado, aquí ya tengo en la máquina controller, yo ya tengo el certificado
del root sea del sitio, solamente necesitaba la llave. Entonces, yo aquí tengo estos archivos y me voy a ir hacia el otro playbook que tengo aquí. Este igual se ejecuta solamente en VM1 y aquí lo que hace es que se instala el módulo de modSSL. Luego ingresa un bloque dentro del archivo, este archivo, el etc httpd-conf, y las líneas que va a ingresar serían estas. Y aquí tengo, digamos que el nombre, digamos que cuando yo intento entrar por medio de HTTP, se va a ir a HTTPS y el nombre del dominio. En este caso, VM1 es el nombre de la máquina y yo solamente el sitio, el certificado lo puse para ortega.net, entonces me va a redirigir, cuando yo intente entrar a este sitio, me va a redirigir por HTTPS a este nombre, a ortega.net, y el 301 es la llamada del move, es decir, para que funcione el redirect. Si esto hace un cambio, digamos que yo tengo, si se instala el mod SSL, que se ejecuta el handler de restar HTTPD. Y aquí también tengo el handler para reiniciarlo. No hay ningún problema de que exista varias veces llamadas al handler, porque el handler solamente se ejecuta una sola vez al final del playbook. Aquí tengo también de que a nivel del firewall se va a habilitar el servicio de HTTPS. Entonces, si yo vengo y verifico desde aquí que tengo habilitado en el firewall, solamente puedo ver HTTP. Entonces, si yo intento entrar por HTTPS, me va a bloquear el firewall. Esa es la intención de habilitar aquí el servicio de firewall, eh, el servicio de HTTPS en el firewall, ¿verdad? Luego aquí tengo unas tareas que lo que hacen es que copia estos archivos. Aquí hay un directorio que se llama files y dentro están estos archivos. Entonces yo los certificados y las llaves las tengo que mover para estos paths para que este módulo copie desde el origen hacia el destino. Entonces esto lo va a hacer, digamos, este loop lo va a hacer por cada uno. Entonces estos serían objetos, el source y el destino serían propiedades de este objeto, y el loop lo que hace es de que va a ir iterando. Primero el source lo copia de aquí y en el dest lo va a pegar aquí en el servidor. Esto sería de forma local, digamos, en este controller, y esto lo estaría pegando dentro de la máquina destino, que sería VM1. Entonces, después de copiarlos, hay otro notify, ¿verdad? Porque si se produce un cambio aquí, si yo copio los mismos certificados, no tengo por qué reiniciarlo, pero si los certificados sí cambian, entonces sí se tiene que reiniciar el servicio de Apache para aplicar los certificados. Y por último, aquí está la llamada del handler, que lo que hace solamente es reiniciar el Apache. Entonces yo, antes de ejecutar esto, lo que voy a hacer va a ser copiar, digamos, este root. Aquí solamente necesito el CRT, y a nivel de server necesito el CRT y el server key. Y esto lo voy a copiar hacia ingeniería, y aquí tengo el directorio que se llama files. Entonces, ya que lo tengo ahí, ahora sí puedo mandar a ejecutar el playbook. Entonces, dentro del directorio de ingeniería, aquí tengo el playbook que se llama SSL YAML. Entonces, lo primero que hace es recolectar información del servidor, luego instala el módulo de SSL como listado de tareas que mostré al inicio, digamos, del playbook, cuando lo mostré en la otra pestaña, ¿verdad? Aquí ya hizo el redirect, aquí habilita el HTTPS a nivel del firewall, aquí ya copió los archivos, y como todas estas tareas están cambiando, se ejecuta el handler. Yo puedo volverlo a ejecutar y algunas tareas ya no van a cambiar. Digamos, aquí si yo vuelvo a ejecutar el instalar el mod SSL, esto ya está instalado, entonces ya no dice change, sino que dice ok, esto, el redirect ya existe, entonces ya no lo hace. El redirect, habilitar el servicio en el firewall también, los certificados son los mismos, entonces digamos él lleva el control sobre las herramientas. Y entonces, ya que está esto, yo vengo y entro por medio de HTTP hacia la IP,
Y cuando yo ingreso, aquí ya me hace el redirect al nombre y aquí ya me dice que este sitio no es seguro. Entonces yo vengo a Advanced, le voy a dar primero View Certificate y entonces estos son los datos del issuer, que sería el que firmó. Entonces recordemos que estos datos los dejé por defecto y el único que modifiqué fue el common name con root CA. Y aquí aparece de qué fecha es válido, hasta qué fecha, y aquí aparece el subject, que sería el sitio. Y entonces estos son los datos que yo configuré cuando generé el CSR a nivel de VM1, que sería GT, Guatemala, Guatemala, UMG Ingeniería y Ortega.net. Entonces, hasta aquí está el certificado. Lo único que voy a hacer es entrar aceptando los riesgos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que este sitio yo lo estoy montando, es un ambiente local. Entonces entro bajo mis conocimientos de que el sitio puede ser inseguro, ¿verdad? Pero aquí ya puedo ver de que el sitio ya tiene certificado. Aquí no aparecía el candadito, entonces si este sitio se expone a nivel público en internet, este certificado sí tendría que ser uno firmado por una entidad certificadora y entonces aquí aparecería de que el certificado sí es seguro. Entonces es como poner http google.com, digamos aquí ya se redirige y aquí me aparece el candadito, ¿verdad? Pero este sitio sí es seguro, pero porque estos certificados sí son firmados por entidades certificadoras válidas, que sería Google Trust Services. Entonces, eso sería una explicación de cómo implementar certificados SL en sitios web. En este caso se utilizó Apache. Eh, entonces, espero que sea de utilidad y muchas gracias.